Hace 4 años, mi esposo tomó un micrófono frente a 500 personas en el salón de baile del Ritz-Carlton y anunció que se divorciaba de mí porque yo era demasiado simple para su futuro. No hubo preámbulos ni discusiones previas. Simplemente decidió que la Gala de Innovación Tecnológica, el evento más importante de su carrera, era el escenario perfecto para deshacerse de su lastre. Yo estaba sentada en la mesa principal, con las manos cruzadas sobre el mantel de lino blanco, intentando mantener la compostura mientras la mujer sentada a mi lado, su vicepresidenta de operaciones de 26 años, me miraba con una mezcla de lástima y triunfo. Julián, mi esposo, brillaba bajo los focos del escenario. Llevaba un smoking que costaba más que el primer auto que compramos juntos y tenía esa sonrisa de depredador que el mundo financiero había llegado a adorar. El crecimiento requiere sacrificios, dijo Julián, su voz resonando por los altavoces de alta fidelidad. Y para que Quantum Leap Systems llegue al siguiente nivel, necesito a mi lado a alguien que entienda la velocidad de la luz, no a alguien que prefiera la velocidad de un paseo dominical. Hubo algunas risas nerviosas en la sala. La mayoría de los asistentes, inversores y competidores miraban hacia mi mesa. Julián continuó, mirándome directamente a los ojos desde la tarima. Mariana, has sido una excelente compañera doméstica. Has mantenido la casa impecable, pero mi vida ya no está en la casa. Mi vida está en el futuro. Y por eso, esta noche, presento no solo a mi nueva socia ejecutiva, sino a mi futura esposa, Lorena. Lorena se levantó de mi lado. Llevaba un vestido rojo escarlata que dejaba poco a la imaginación. Caminó hacia el escenario entre aplausos vacilantes iniciados por los empleados que temían perder sus bonos de fin de año. Subió, besó a Julián frente a las cámaras y tomó el micrófono. «Gracias, amor», dijo ella, con esa voz melosa que usaba para manipular a la junta directiva. «Y Mariana, no te preocupes, nos aseguraremos de que tengas una pensión decente. Podrás dedicarte a tus jardines y a tus gatos a tiempo completo. Es lo que siempre quisiste, ¿no? Una vida pequeña para una mente pequeña». Ese fue el momento exacto. No fue el divorcio lo que me rompió, fue el desprecio público, la arrogancia absoluta de creer que yo era insignificante. Julián había olvidado quién pagó las facturas cuando Quantum Leap era solo una idea en una servilleta sucia. Había olvidado quién estructuró sus primeros contratos para evitar que lo demandaran por plagio. Y sobre todo, había olvidado que la ama de casa que tenía enfrente tenía una maestría en finanzas cuantitativas que él nunca se molestó en valorar. Me levanté de la mesa. No lloré, no grité. No les di el espectáculo de la esposa histérica que tanto deseaban para validar su narrativa. Tomé mi bolso, saqué el sobre con los papeles de divorcio que Julián había tenido la cortesía de dejar junto a mi plato de entrada y los firmé allí mismo con mi propia pluma estilográfica. Dejé el sobre firmado sobre la mesa, junto a su copa de champán intacta. Caminé hacia la salida con la cabeza alta, sintiendo 500 miradas clavadas en mi espalda. Escuché los susurros. «Pobre mujer, qué brutalidad. Bueno, ella nunca encajó realmente en este mundo». Al salir al aire frío de la noche, el valet trajo mi auto. Mientras me subía, miré hacia atrás, hacia las luces doradas del hotel. «Disfruten la fiesta», murmuré para mí misma, porque será la última que paguen con mi dinero. Lo que Julián y Lorena no sabían, cegados por su propio ego, era que su imperio estaba construido sobre cimientos que yo poseía. Para entender la magnitud de mi venganza, tengo que explicar algo que nadie en esa gala sabía. 12 años atrás, Julián no era el rey del tech. Era un programador brillante pero caótico, con deudas estudiantiles asfixiantes y un historial crediticio tan malo que ningún banco le daba ni una tarjeta de débito. Yo trabajaba como analista de riesgo senior en una firma de capital privado. Ganaba 3 veces más que él. Pero Julián tenía el ego frágil típico de ciertos hombres ambiciosos. Se sentía castrado si yo pagaba la cena.
Así que para proteger su masculinidad y apoyar su sueño, renuncié a mi carrera visible. Me convertí en consultora freelance bajo seudónimo y le dejé creer que vivíamos de sus pequeños avances, cuando en realidad yo cubría el 80% de los gastos del hogar. 2 años después de fundar la empresa, Quantum Leap estaba al borde de la quiebra. Julián necesitaba $500,000 de capital semilla o perdería la propiedad intelectual. Lloró en el suelo de nuestra cocina diciendo que su vida había terminado. «Nadie cree en mí, Mariana», sollozó. «Dicen que es demasiado arriesgado». Yo creía en su tecnología, aunque empezaba a dudar de su carácter. Mi abuela había fallecido recientemente dejándome una herencia considerable, que Julián sabía que existía, pero que yo le había dicho que estaba bloqueada en litigios legales para evitar que la malgastara en autos deportivos. Esa noche tomé una decisión. Usé esa herencia para crear una estructura corporativa en Suiza llamada Kronos Holdings. A través de abogados intermediarios, Kronos Holdings se acercó a Julián como un inversor ángel anónimo interesado en salvar la empresa. Julián estaba extasiado. «Un inversor misterioso vio mi genio, Mariana», gritaba. Nunca sospechó que el inversor estaba en la habitación de al lado, doblando su ropa sucia. Firmó el contrato sin leer la letra pequeña. Estaba tan desesperado por el dinero que aceptó términos leoninos. Kronos Holdings recibiría acciones preferentes con derechos de voto especiales, super voting shares, protección contra dilución y, lo más crítico, una cláusula de opción de compra por mala gestión. Durante la siguiente década, seguí inyectando capital a través de Kronos y otras 2 empresas pantalla que creé con mis ganancias de inversiones. Vesta Properties, que compró el edificio de oficinas cuando Julián quiso venderlo para obtener liquidez rápida, y Argos Capital, que compraba la deuda de la empresa. Yo era su banco, yo era su casero, yo era su mayor accionista. Pero dejé que él pusiera su nombre en la puerta, dejé que él fuera la cara del éxito, porque lo amaba y porque pensé que éramos un equipo. Tras el divorcio, desaparecí del mapa social. Julián se quedó con la mansión, los autos y el crédito. En el acuerdo de divorcio, él estaba tan ansioso por casarse con Lorena que renunció a cualquier reclamo sobre activos pasivos e inversiones de terceros a nombre de la esposa, pensando que se refería a mis cuentas de ahorro para el supermercado. Al firmar eso, renunció legalmente a cualquier derecho sobre Kronos, Vesta y Argos. Se blindó contra sí mismo. Me mudé a un apartamento modesto en el centro, me corté el pelo y volví a ser Mariana, la analista financiera. Pero esta vez, mi único cliente era mi propia venganza. Durante 3 años, observé desde las sombras cómo la pareja poderosa destruía lo que habíamos construido. Sin mi mano invisible corrigiendo los balances contables por las noches, el gasto de Quantum Leap se disparó. Lorena, en su papel de vicepresidenta, redecoró las oficinas 4 veces. Gastaba presupuestos de investigación y desarrollo en viajes a las Maldivas y bolsos de diseñador, camuflándolos como gastos de representación. Julián, por su parte, se volvió perezoso, dejó de innovar, empezó a creerse su propia leyenda. Despidió a los ingenieros veteranos, hombres y mujeres con familias que habían estado con nosotros desde el garage porque eran demasiado viejos y no encajaban con la imagen hippie y cool que Lorena quería proyectar. El producto empezó a fallar, los clientes se quejaban y el precio de las acciones comenzó a tambalear. Para mantener su estilo de celebridades, Julián empezó a vender paquetes de sus propias acciones. Necesitaba efectivo para pagar la hipoteca de la mansión, el nuevo yate de Lorena y las fiestas. Cada vez que él vendía, Argos Capital compraba. Él pensaba que estaba vendiendo al mercado abierto. En realidad, me estaba vendiendo el control de su empresa pedazo a pedazo. El golpe final llegó hace 2 semanas, un escándalo masivo. Debido a la negligencia de Lorena al ignorar los protocolos de seguridad para ahorrar dinero, la base de datos de usuarios de Quantum Leap fue hackeada. Datos bancarios, direcciones, todo expuesto. Las acciones se desplomaron un 45% en una sola mañana. Los inversores institucionales entraron en pánico. Julián salió en televisión culpando a hackers rusos, sudando, visiblemente alterado. Era el momento.
Llamé a mis abogados. Es hora, dije. Ejecuten la consolidación de acciones. Quiero convocar una junta general de emergencia para mañana a las 9 a.m. ¿El motivo?, preguntó mi abogado conteniendo la risa. Destitución del CEO por incompetencia grave. A la mañana siguiente llegué al edificio de cristal que yo misma había comprado a través de Vesta Properties 3 años atrás. Llevaba un traje blanco impecable, tacones de aguja que resonaban como martillazos sobre el granito y unas gafas de sol que ocultaban mis ojos, ahora fríos y calculadores. La recepcionista del vestíbulo, una chica nueva contratada por Lorena, intentó detenerme. «Señora, no puede pasar. El edificio está cerrado para una reunión de crisis. El señor Julián ha prohibido las visitas, especialmente de ex-esposas». Me bajé las gafas lentamente y la miré. «Querida, si valoras tu empleo, desbloquearás el torno ahora mismo. No soy una visita, soy la dueña del edificio y voy a llegar tarde a mi propia reunión». La chica titubeó, vio la seguridad en mi postura y por puro instinto de supervivencia me dejó pasar. Subí en el ascensor privado. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por esa adrenalina pura que sientes cuando sabes que tienes la mano ganadora en una partida de póker donde el otro jugador ha apostado su vida. Al llegar al piso ejecutivo, escuché los gritos desde el pasillo. Las puertas de la sala de juntas no eran lo suficientemente gruesas para contener la histeria de Julián. «No pueden hacerme esto», gritaba. «Yo soy el fundador, yo soy Quantum Leap. Ustedes no son nada sin mi visión». Entré sin llamar. Abrí las 2 puertas de par en par. El golpe seco de la madera contra la pared hizo que todos se callaran instantáneamente. Había 20 personas alrededor de la mesa ovalada, miembros de la junta, inversores externos y en la cabecera, Julián y Lorena. Julián parecía un hombre que no había dormido en una semana. Estaba despeinado con la corbata floja. Lorena estaba sentada a su lado, mordiéndose las uñas, pálida como un fantasma. Al verme, la cara de Julián pasó del rojo de la ira al blanco del shock. «Mariana», tartamudeó, ¿Qué demonios haces aquí? ¡Seguridad! ¡Saquen a esta mujer! Esto es una reunión privada para accionistas. Caminé lentamente hacia el extremo opuesto de la mesa, disfrutando de cada paso. Lorena se puso de pie, recuperando un poco de su veneno habitual. «¡Vete a casa, fracasada!», chilló. «No tienes nada aquí. Julián se aseguró de que te fueras sin una sola acción en el divorcio. Eres una garrapata buscando dinero». Sonreí. Fue una sonrisa genuina, la primera en años en presencia de ellos. Saqué una carpeta de cuero negro de mi maletín y la deslicé por la larga mesa de caoba hasta que se detuvo frente al señor Henderson, el presidente de la junta directiva, un hombre sensato que siempre había desconfiado de los excesos de Julián. «Señor Henderson», dije con voz calmada, «si fuera tan amable de verificar las credenciales de representación y propiedad final de las entidades Cronos Holdings, Vesta Properties y Argos Capital». Julián soltó una carcajada nerviosa. «¿De qué estás hablando? Cronos es un fondo suizo. Vesta es una inmobiliaria corporativa. Tú apenas sabes usar Excel». Henderson abrió la carpeta. Se ajustó las gafas, pasó una página, luego otra. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Miró los documentos sellados, las actas notariales, los certificados de acciones. Levantó la vista hacia mí con una mezcla de asombro y un profundo respeto. Según esta documentación legal certificada, la señora Mariana Almenar es la única beneficiaria y propietaria legal de estas 3 entidades. Un murmullo recorrió la sala. Los otros miembros de la junta empezaron a susurrar. Julián se quedó paralizado, con la boca abierta. «Eso es imposible», susurró. Cronos me salvó. Cronos invirtió en mí cuando nadie más lo hizo». «No, Julián», lo interrumpí, mi voz cortando el aire como un cuchillo. «Yo te salvé. Yo invertí en ti.
Usé la herencia de mi abuela para darte ese $500,000 hace 12 años, cuando llorabas en el suelo porque tenías miedo de fracasar. Fui yo quien compró este edificio cuando el banco te rechazó, y fui yo quien ha estado comprando cada acción que vendiste para pagar los caprichos de tu amante. Me giré hacia la pantalla de proyección que dominaba la sala. Conecté mi tablet y mostré un gráfico circular. Una inmensa porción azul ocupaba más de la mitad del gráfico. Damas y caballeros, a través de la consolidación de estas entidades, poseo actualmente el 60% de las acciones con derecho a voto de Quantum Leap Systems. Miré a Julián, lo que significa, técnicamente, que soy tu jefa y tengo algunas quejas sobre tu desempeño. Julián se derrumbó en su silla como si le hubieran cortado los hilos. Lorena, por otro lado, parecía a punto de vomitar. Ahora, continué, tomando el control total de la sala, pasemos a los asuntos del día. He realizado una auditoría forense de los libros durante el fin de semana. Es fascinante lo que uno encuentra cuando sabe dónde buscar. Miré a Lorena. Lorena, querida, encontré transferencias por valor de $3 millones a una consultora llamada Lori Style Inc., registrada a nombre de tu madre en un paraíso fiscal. Los conceptos de las facturas son asesoría de imagen corporativa. Lorena empezó a temblar violentamente. Eso fue aprobado. Era vital para la marca. Julián no firmó esas aprobaciones, dije, mostrando una copia de los registros digitales. Falsificaste su firma digital. Eso es fraude, malversación y robo corporativo agravado. Lorena miró a Julián buscando ayuda, pero él estaba mirando al vacío, procesando el hecho de que su exesposa simple había sido la arquitecta de su supervivencia y ahora era la dueña de su destino. Mis abogados ya han enviado el paquete de evidencias a la fiscalía. La policía está esperando en el vestíbulo. Sugiero que no intentes correr, los tacones altos no son buenos para las persecuciones. 2 agentes federales entraron en la sala en ese momento. Lorena gritó, insultó, trató de aferrarse a la mesa, pero se la llevaron esposada frente a todos los inversores que ella había intentado impresionar minutos antes. La sala quedó en un silencio sepulcral. Solo quedábamos Julián y yo en el centro del escenario. Él se levantó lentamente, intentó recomponerse, se alisó en traje arrugado y forzó esa sonrisa encantadora que solía derretirme el corazón. «Mariana», dijo, dando un paso hacia mí con las manos abiertas. «¡Wow! Estoy sin palabras. Siempre supe que tenías un talento oculto, de verdad». «Ahórrate los halagos, Julián». «No, escúchame», suplicó, cambiando de táctica. «Mira, Lorena, ella me manipuló. Fue un error, pero tú y yo somos el equipo original. Míranos, tú tienes el capital, yo tengo la visión. Imagina lo que podemos hacer juntos ahora que sabemos la verdad. Podemos ser imparables. Perdóname, nena. Volvamos a casa. Te necesito. La empresa te necesita». Me acerqué a él hasta quedar a centímetros de su cara. Podía oler su colonia cara mezclada con el sudor del miedo. «Julián», dije suavemente, «en aquella gala dijiste que necesitabas cortar el lastre para poder volar. Dijiste que yo te frenaba». Me alejé un paso y miré a la junta directiva. Propongo la moción 45B, la destitución inmediata de Julián Verdasco como CEO de Quantum Leap Systems por incompetencia, fraude por omisión y daños irreparables a la reputación de la compañía. Además, ejecuto la cláusula de mala conducta de su contrato original con Cronos Holdings, lo que anula su paracaídas dorado y sus opciones sobre acciones. «No puedes hacer eso», gritó él, su máscara de encanto cayéndose por completo. «Es mi empresa, lleva mi nombre en la prensa, voy a demandarte». «Votos a favor», dije, levantando mi mano. Todas las manos en la mesa se levantaron, incluso las de los viejos amigos de Julián. En los negocios, nadie apuesta por un caballo muerto.
La moción se aprueba por unanimidad, sentencié. Julián, estás despedido. Tienes 10 minutos para recoger tus efectos personales bajo supervisión de seguridad. Y por favor, deja el reloj Rolex que llevas puesto. La auditoría mostró que lo compraste con la tarjeta corporativa el mes pasado. Es propiedad de la empresa. Julián intentó protestar, pero dos guardias de seguridad, hombres grandes que no se impresionaban por trajes italianos, lo tomaron por los brazos. Lo vi ser arrastrado fuera de la sala de juntas, llorando, rogando, un hombre despojado de todo su poder, reducido a nada más que un impostor descubierto. Las semanas siguientes fueron un torbellino de limpieza. Asumí el cargo de CEO interina. Lo primero que hice fue recontratar a los ingenieros y empleados que Julián había despedido injustamente. Les ofrecí disculpas, aumentos de sueldo y opciones sobre acciones. La moral de la empresa se disparó. Sin los gastos superfluos de Lorena y Julián, Quantum Leap volvió a ser rentable en 3 meses. En cuanto a la vida personal de Julián, su caída fue absoluta. Sin su salario exorbitante y con sus cuentas congeladas por las investigaciones de la auditoría, el banco ejecutó la hipoteca de la mansión. Sus amigos de la alta sociedad dejaron de contestarle el teléfono en el momento en que su nombre dejó de aparecer en las listas de los más influyentes. Lorena se declaró culpable de fraude para reducir su sentencia y testificó en contra de Julián en un intento desesperado por salvarse, revelando que él sabía de los desfalcos, aunque yo sabía que ella había sido la instigadora. Ambos terminaron arruinados legal y financieramente. 6 meses después de la junta, salí de un restaurante en el centro de la ciudad tras cerrar un trato con inversores japoneses. Me sentía ligera, libre. Mientras esperaba mi auto en el ballet parking, un hombre se acercó con las llaves. Llevaba el uniforme rojo del ballet, pero le quedaba grande en los hombros y se veía cansado, con el rostro marcado por el estrés y el insomnio. Era Julián. Se detuvo en seco al verme. Yo llevaba un abrigo de cachemira color crema y me veía radiante. Él sostenía mis llaves con manos temblorosas. «Mariana», susurró, bajando la mirada. La vergüenza emanaba de él en oleadas. «Hola, Julián», dije. No sentí odio, no sentí la necesidad de gritarle. Lo que sentí fue una indiferencia total y absoluta. Dicen que lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia. Y en ese momento supe que estaba completamente curada. Escuché que las acciones han subido un 30%, dijo, intentando sonar casual, pero su voz se quebró. Hiciste un buen trabajo con la actualización del software. Esa idea de la integración en la nube era buena. Yo siempre quise implementarla. Un 40%, corregí suavemente. Y sí, fue una buena idea. Una que te sugerí hace 5 años y me dijiste que no entendía de tecnología. Él hizo una mueca de dolor, tragó saliva y me miró con ojos llorosos. Mariana, esto es humillante. Estoy viviendo en un estudio compartido. Nadie quiere contratarme. Mi nombre es tóxico en la industria. ¿Crees que, no sé, hay algún puesto menor? ¿Consultor externo? Conozco el código base mejor que nadie. Por favor, necesito ayuda. Lo miré y recordé la noche de la gala. Recordé cómo me había desechado como basura frente al mundo, pero también recordé a la mujer que soy ahora. No soy cruel como él, soy justa. Saqué un billete de $100 de mi bolso y se lo puse en la mano como propina. Lo siento, Julián, pero en la nueva Quantum Leap tenemos una política estricta. Solo contratamos a personas que aporten valor. Y tú eres parte de una versión obsoleta del sistema. Me subí a mi auto. Quédate con el cambio, dije antes de cerrar la puerta. Lo vi por el retrovisor mientras me alejaba, una figura solitaria bajo la luz de neón, haciéndose cada vez más pequeña hasta desaparecer en la distancia. Hoy soy la CEO nombrada Empresaria del Año. He encontrado un nuevo socio, un arquitecto que no se siente intimidado por mi éxito, sino que lo celebra. Un hombre que entiende que una pareja no es una competencia, sino una colaboración.
Y cada vez que alguien me pregunta cuál es el secreto de mi éxito, pienso en Julián, pienso en su arrogancia y respondo siempre lo mismo. Nunca subestimes a la persona que guarda silencio en la habitación, porque mientras tú estás ocupada hablando de tu grandeza, ella está ocupada siendo dueña de ella. Y nunca, jamás, le digas a una mujer inteligente que es inútil, a menos que estés preparado para ver cómo tu imperio en polvo y construye un castillo sobre las ruinas.